Hola, ¿qué tal? Este es el segundo reporte de avance del proyecto Terminal 2. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo 4. Ya tenemos nuestro capítulo 1, que es la presentación del problema. El capítulo 2, marco teórico. Y el capítulo 3, que fue la descripción de la solución. Y el capítulo 4, que son los resultados. En este, en este aspecto vamos a abordar lo que es la encuesta que se realizó respecto a la propuesta de solución que se planteó sobre el sistema de circuito cerrado mediante el CCTV-IP. Como, como podemos ver en el anterior video, um, lo que utilicé para ello fue los formularios de Google, y con ello obtuve lo que es la información precisa. En el primer paso que realizaban para analizar los resultados, primeramente seleccioné mis informantes mediante la muestra por una población finita cuando los datos son cualitativos. En este caso vamos a analizar el comportamiento sobre qué opinan las personas sobre una escala del 1 al 5. Y primeramente le retuvimos lo que es la población a estudiar. En este caso utilizamos una población de 30 personas en un estándar de 1.5% al 90% de confiabilidad. Entre la fórmula que vemos aquí. Esto nos dio lo que es una población de estudiar de 28 personas. Posteriormente a esto, eh, realizamos lo que es la escala Likert, que está de la escala de 1 al 5, donde el 1 equivale a muy desacuerdo, el 2 en algo en desacuerdo, 3 indeciso y 4 de acuerdo. Posteriormente, la 5 pues fue muy de acuerdo. Finalmente integramos esta escala a una serie de 10 preguntas, donde se realizó la primera pregunta respecto a que considere que un sistema CTV/IP puede mejorar la seguridad del centro. La pregunta 2 fue: ¿es posible la integración del sistema propuesto con la actual infraestructura del centro? Y la 3, el equipo tecnológico que se propone es acorde a la necesidad del centro. Posteriormente utilizamos el número de cámaras, se cuestionó sobre el número de cámaras propuesto es suficiente para la cobertura perimetral y del interior que requiere el centro. Pasamos a la parte del diagrama. De igual manera, el diagrama propuesto es de fácil implementación. Y la pregunta 6, la implementación del sistema de CCTV/IP fortalecería la seguridad del centro. Y considera que es factible implementar el sistema CCTV/IP en el centro. En la pregunta 8 se realizó la siguiente: de acuerdo de llevarse a cabo la implementación, se dispondría de los recursos financieros y de los recursos humanos. Este aspecto es de suma importancia, ya que puede influir en si se realiza o no la implementación. La pregunta 9 se realizó más del sentir de las personas que trabajan en el centro, y fue: ¿considera seguro el centro actualmente respecto a que si exista un tipo de vigilancia? La pregunta 10, tenemos que se cuestionó que la propuesta de solución resuelve la problemática de seguridad. Eso fue respecto a la pregunta 10. Posteriormente a esto, realizamos la encuesta mediante el formulario de Google y obtuvimos los siguientes resultados. Como observamos aquí en la figura 13,
Nos dice que el porcentaje de personas que considera que un sistema STIP puede mejorar la seguridad del centro. Un 29% están muy de acuerdo y un 32% indeciso. Pero si contrastamos el 21% con el 29% que existe aquí, en la escala en que está de muy de acuerdo a muy de acuerdo, se considera que está segura el centro. Posteriormente en la figura 14 correspondiente a la pregunta 2, porcentaje de personas que considera la posibilidad de integrar el sistema CTTIP a la infraestructura del centro. En este caso tenemos que un 32% nos dice que está de acuerdo, contrastando con un 32% que está muy de acuerdo. Es decir, que es posible integrar el sistema a la infraestructura actual del centro. Posteriormente tenemos la figura 15 correspondiente a la pregunta 3. Porcentaje de personas que aprueban el equipo tecnológico seleccionado. En este aspecto tenemos que hay un 43% que está indeciso. Esto obedece a que muy posiblemente sea la cuestión del costo. Contrastando con el 25% que está de acuerdo contra un 21% que está muy de acuerdo. Posteriormente continuamos con la pregunta 4, donde el porcentaje de personas que aprueban el número de cámaras seleccionadas. Aquí tuvimos un 36% que está de acuerdo, que de igual manera contrasta con un 25% que está muy de acuerdo, es decir, que el número de cámaras es factible. Posteriormente tenemos la figura 17, nos dio el porcentaje de la pregunta 5 respecto al diagrama que se propone para este tipo de sistema. Tenemos que un 36% indecisa y con un 32% que está de acuerdo. Este 32% obedece a que se presentó el diagrama al equipo de informáticos y al analista de informática. Y este 36% obedece al personal operativo. Posteriormente llegamos a la pregunta 6. Respecto a la implementación del sistema IP, ¿fortalecería la seguridad del centro? Tenemos que un 39% nos arrojó de personas indecisas. Igualmente contrasta con 29 y un 21% que está muy de acuerdo. Es decir que el sistema cumple su función de monitoreo. Sin embargo, hay factores que pueden incidir en la inseguridad. Respecto a la pregunta 7, tenemos que nos arrojó la investigación un porcentaje de personas que considera factible la implementación del sistema CTIP en el centro. Tenemos que un 29% está muy de acuerdo y un 25% está de acuerdo. Igualmente, un 21% está indeciso y un 18% nos dice que está en desacuerdo y un 7% está muy de desacuerdo. Es decir, que sí es factible. Tenemos la pregunta 8. De llevarse a cabo la implementación, ¿se dispondría de los recursos financieros y recursos humanos? En efecto, nos dice que un 32% de personas están indecisas sobre la misma. Ahora en la pregunta número 9, ¿considera seguro el centro actualmente? Aquí la investigación nos arrojó que un 36% está muy de acuerdo y un 36% en personas indecisas. Es decir, que hay un contraste de estas dos. Muy posiblemente por que se maneja la parte de monitoreo del sistema y sirve en cierta forma de protección. Finalmente llegamos a la parte de la última pregunta que se realizó. La propuesta de solución observa la problemática de seguridad presupuesta. Nos dice que un 29% de personas están indecisas y un 25% de personas que están muy de acuerdo. Como vemos aquí, la solución tecnológica llega a resolver la parte de la problemática que se expuso, que fue la que se enfocó el periodo terminal, que es la de implementar un sistema de seguridad mediante cámaras de circuito cerrado de televisión por IP.
Y esto sería todo lo que llevamos hasta el momento.